mundo de los eventos, turismo, el arte y los negocios, todos ven escenarios iluminados, pero nadie te cuenta lo que pasa cuando las luces se van. Soy Steve Chávez, soy diseñador industrial que lleva más de 15 años descifrando cómo crear experiencias que vibran y conectan con la gente. Y sobre todo, cómo se sobrevive a lo inesperado. En este espacio abrimos La Caja Negra, que es una serie de contenidos sin filtros acerca de la economía creativa. Aquí, empresarios, artistas y mentes maestras se sientan a charlar conmigo acerca de cómo se gana, cómo se pierde y cómo se construye este negocio realmente. Sin guiones, sin poses ni filtros. Bienvenidos a La Caja Negra. Bienvenidos de nuevo a La Caja Negra, el lugar donde sacamos todos los secretos en conjunto de las profesiones y actividades que rodean todo lo que es la economía creativa. El día de hoy nos engalana con su visita mi amigo desde la carrera, pues, el licenciado Guillermo Ugalde, quien también es maestro en marketing político y actualmente es director de promoción turística en Corregidora. Pues muchas felicidades, gracias por estar aquí. Bienvenido. Gracias por la introducción, Steve. Qué bueno que no dijiste desde hace cuántos años nos No, conocemos, nada más mencionaste que desde la años. carrera, ¿no? Sí, claro. Gracias por invitarnos Recién salidos. y espero que sea de buen ver este podcast. La charla que vamos a tener hoy es aprovechando tu conocimiento tanto en mercadotecnia, ahora sí como que el marketing político Ujú. del cual conoces, y también aprovechando el tema en tu posición actual de director de turismo. Sí. Todo esto, lo que tratamos aquí en el podcast es relacionado a la economía creativa, todo lo que se genera alrededor de esto, ¿no? Ujú. Entonces, tu dirección queda perfectamente y encuadra totalmente con los temas que se hablan aquí. Claro. Eh, yo di una poco de introducción de lo que eres, Memo, pero platícanos un poquito más para que la gente sepa, uno, desde dónde vienes y cómo fue que llegaste a ser director. Yo como cuando era niño, siempre tuve el sueño de ser político, de involucrarme en la política. Ok. Algunos quieren ser policías, otros bomberos, otros doctores. Yo quería ser político. Y a veces se cree que a lo mejor yo tenía familia en la política o algo así, pero la realidad es que no. Eh, me gustaban, pues no sé, como que crecí escuchando noticieros en la mañana, en el radio, camino a la escuela y hablaban de presidentes, de gobernadores, de diputados. Y no sé, como que a mí desde chiquito se me involucré mucho en ese tema. O sea, yo quiero ser político. Yo creo que ni siquiera sabía exactamente qué, pero yo quería ser político. Porque pues para mí, pues veía que eran los que estaban involucrados en cambiar un país, ¿no? Eh, O sea, lo asociabas la política con cambios en tu entorno. exactamente. Yo a lo mejor no era consciente a los 6, 7, 8 años, pero definitivamente era algo que me llamaba la atención. Todavía me acuerdo en el 2000, en la campaña de Vicente Fox, que yo le pedí a mi mamá que si podíamos ir a ver a Vicente Fox en la Plaza de Toros. Este, pues, porque para mí era un ídolo. Yo me acuerdo verlo en las noticias y veía a Vicente Fox, y luego hablaba con la familia y era de, no, es que el país está muy mal y no sé qué. Y yo realmente le tenía mucha fe en ese momento a Vicente Fox. Y me acuerdo imagínate cómo ha cambiado la política, que, que en aquellos años te vendían la mercancía del político. Me acuerdo que mi mamá me compró ¿te acuerdas que Fox hacía esto? El de Ajá, Amor y Paz. sí. Era como una manopla gigante como de espuma. La compro, o sea, de Fox. O sea, yo creo que ahorita si intentas vender mercancía de algún Sí, sí, sí. político, nadie Tienes te una la revisión compra, por ahí, ¿no? ¿no? Pero eso pues llama la atención porque te da una idea de la esperanza que significaba en aquel momento, ¿no? Eh, entonces, pues yo desde chiquito pues me involucré mucho. Bueno, involucré a mis papás porque yo no tenía mucho que hacer ahí.
en temas O sea, digamos que tú partidistas. fuiste el que los jaló a Sí, que te acompañaran. sí, sí, sí. Mm. Y yo quise pertenecer al PAN porque en aquel momento pues era PRI y PAN. Y PAN yo creo que ni figuraba gran cosa, ¿no? También fui al festejo cuando ganó Vicente Fox ahí al centro de Querétaro con mi manopla. Tenía que sacarle provecho. Sí, hay que estrenarla, ¿no? Ya se la había invertido. Ajá. Y y pues no sé, como todo ese bulla que había alrededor de un cambio para el país, pues fue lo que poco a poco me fue involucrando al sector político. Ya cuando cumplí la mayoría de edad, pues lo primero que hice, luego de sacar mi licencia de manejo, fue meterme Acción Juvenil, que es el área eh, del PAN, digamos, el área juvenil dentro del PAN, ¿no? Y, y de ahí poquito a poco fui involucrándome más en servicio social, en ayudar a la gente. Y otra de las cosas de también por qué me involucré en aquellos momentos en el PAN, porque no era cosa sencilla, era algo que, que realmente tenías que involucrar como persona. O sea, Justo, había escuchado que para ser miembro del PAN en esos tiempos tenías que tomar cursos y desconozco si desde que formabas parte de la juventud ya tenías que ser militante o era parte no, del proceso. Cuéntanos cómo era. no, totalmente. O sea, era tomar cursos, hacer 3 exámenes, que no eran sencillos en aquellos tiempos, y, y aparte un año de servicio social. Entonces, digamos que yo empecé a los 18 años metiéndome al partido y hasta los 23 fue cuando realmente fui considerado como miembro activo, ¿no? Para mí fue un gran orgullo. Lamentablemente hoy en día pues se han perdido esas prácticas. Hoy casi que puedes ir al partido y ese mismo día te afilian, ¿no? Entonces siento que, y lo digo muy abiertamente, a pesar de que todavía pertenezco al partido, pues se ha perdido mucho de esa mística. Esa, porque realmente los que estábamos ahí queríamos estar ahí. O sea, ahorita ya es nada más por llenar un padrón, ¿no? En resumen, fue como me fui involucrando poco a poco en la política. Y ya posteriormente, pues obviamente estando en el ambiente juvenil partidista, pues empiezas a conocer a, a los políticos, ¿no? A la gente que está involucrada. Entonces a mí hasta me ponía nervioso cuando iba y conocía a algún diputado local o algún regidor o incluso algún director. Me, pues no sé, me emocionaba. Era como de, ay, no, yo quiero ser como ellos, ¿no? Yo quiero estar ahí. Oye, y viéndolo de esta manera, digo, tú porque traías eh, comparándolo con lo que viviste, con lo que conoces ahora. Antes, ¿cómo llegabas o cómo ibas evolucionando tu carrera para, justo como decías, llegar a tener encuentros con estos personajes, Ujú, comparado con el cómo pudiera estar pasando ahora? Y sobre todo, eh, ¿cuál es la diferencia en cuestión de toma de decisiones, en cuanto a las tareas que les encargan, en cuanto a si antes estaba más envuelto, tenías que estar más envuelto para ser como más perteneciente, o ahora es más ujú. sencillo? ¿Cómo es ese contraste que ves? Bueno, hoy de entrada, pues ya los jóvenes no se quieren involucrar en política, es una realidad. O sea, tienes que ir a buscarlos a ver si quieren. Antes había hasta listas de espera y tenías que buscar cuándo se abrían fechas para los cursos, cuándo se abrían fechas para hacer los exámenes y a veces te tocaba ir incluso a otro estado para poder hacer esos cursos. Este, la diferencia pues que hoy veo es esa, ¿no? Que ya no hay un involucramiento de los jóvenes en la política, que también tiene sus pormenores, ¿no? O sea, al final del día yo cuando entré, eh, si de por sí a un político generalmente lo vemos inalcanzable, pues imagínate en aquellos tiempos, ¿no? Que tenías que hacer todo un proceso para poder ser considerado parte de una estructura. Hoy yo lo veo que a lo mejor está un poco más abierto y más bien ahora el político es el que se quiere acercar a ti. Entonces, digamos que, pues sí, se pudiera, a lo mejor me estoy, ¿cómo se dice? Me estoy contradiciendo un poco, pero de cierta manera, pues también ahorita la tendencia es acercarse más a la gente, ¿no? Pero digamos, también a la hora que estamos teniendo un partido mucho más abierto, pues también
tiende a que también tengamos perfiles bien, pues, nefastos, ¿no? A veces, la verdad, ¿no? Sí, ese es un tema de, pues de todos los que son ahora sí que cúmulo de gente. Cualquier tipo de agrupación tiene Sí, ese es pues, sus frijolitos y sus, ¿cómo ajá, dicen? Su arroz negrito. así es. Y bueno, ya que das el brinco al tema de la política, eres egresado al TEC de Monterrey. Ajá. ¿Cómo elegiste tu carrera? Elegí relaciones internacionales, obviamente, pues porque era en aquellos tiempos, Ya ves, sí, ya y no quiero síguele. decir eso, ¿eh? Ya hay que Es- quitarnos esa palabra, por favor, porque sí, pasas Em, a fregar un poquito. Mira, originalmente iba a estudiar la carrera de Derecho y Relaciones Públicas dentro del TEC de Monterrey, pero en aquellos tiempos solamente lo daban en Ciudad de México y en San Luis Potosí. Y el tronco común era Relaciones Internacionales. Entonces dije, bueno, pues empezamos aquí en Querétaro y ya posteriormente veo si me voy pues, ya sea a Ciudad de México o a San Luis. Pero la verdad es que cuando entré a Relaciones Internacionales, pues me encantó. O sea, fue como un gancho. Entonces, ¿cómo elegí Relaciones Internacionales? Pues fue por un error. No, fue porque obviamente, pues, al estar interesado en la política, pues, era una carrera muy enfocada en temas políticos y de diplomacia. Entonces, para mí fue, pues, directo ahí, ¿no? O sea, ni siquiera la pensé. O sea, digamos, Eh, entré pensando que iba a estudiar otra cosa, pero, pues, el tronco común era esa y pues ya me quedé ahí porque me enganchó. Eso es muy bueno. Esos Ujú. cambios de decisiones de carreras, cómo nos Sí, benefician. no me arrepiento, ¿eh? O sea, la verdad es que también me ha abierto muchos caminos el haber estudiado relaciones internacionales. Buenísimo. Y ahora, sé que tienes maestría, pero esa la tomaste tiempo después. Ujú. Primero fuiste director de turismo, ¿no? Sí. O estuviste en algún otro cargo político, digo, como servidor. Bueno, he estado en varios. Tuve la fortuna de también trabajar en el Instituto de la Juventud en el municipio de Corregidora. Pensándolo ya hoy en día, pues decían, pues no sabemos qué hacer con los jóvenes, aviéntalos allá a Juventud. Pero la verdad es que fue una gran experiencia porque em, realmente fue mi primer contacto siendo servidor público y que tenías la oportunidad de ayudar a la gente. Fue como para mí, wow, pertenezco a la política, ¿no? Yo quería que me dijeran político, ¿no? Así. Y entonces sí, fue una gran experiencia. em, También ver las necesidades de la gente de diferentes entornos es muy impactante. Y más en el tema de juventud, pues se presta a que haya muchas, digamos, temas que a lo mejor luego hasta te quitan el sueño. Y poder estar ahí e intentar ayudar con un poquito de granito de arena eh, es gratificante, ¿no? Y es cuando empiezas a entender el por qué estás ahí. Ya, ¿no? Al principio a lo mejor muy ilusamente decía, no, pues yo quiero ya estar ahí, ¿no? Pero ya que ves que estás ahí para resolver cosas y que no es tan como te lo pintan, es donde Sí, entra y la que ya es razón, una ¿no? responsabilidad, ¿no? Porque al final de cuentas también hay consecuencias si no lo haces. Exactamente. Sí, pues a la hora que manejas recursos públicos y que hay que decirlo que son escasos en general eh, y que tienes que ver cómo los ubicas, pues obviamente es un impacto. No es nada más ahí ir a repartir, ¿no? Ujú. Que luego Tiene es lo que justo este la gente trasfondo. piensa, que el hecho de acercarse a dependencias gubernamentales, lo ven como si fuera casi el banco, ¿no? Así algo muy, muy abundante en recursos. Y la verdad es de que, o sea, si te vas a los números, pues no, o sea, en temas de lanas, en temas de dineros, no hay muchos. No. O sea, porque en cuestión de recaudaciones y eso, son porcentajes muy cortos. Estaba viendo que hay estados en los que no alcanzan ni el 10% de lo que reciben después, a vuelta de año. O sea, Sí, ¿tienes algún dato de estos? de, de, ¿De de- algún tipo de cuánto generaban, a cuántos ayudaban en ese entonces? En aquel entonces, fíjate que nos tocó un proyecto que se conjugó con gobierno federal, Paz por México, algo así.
hay que acordarnos que en aquel tiempo empezó como todo este tema de inseguridad a nivel nacional y el gobierno federal apoyó mucho en el tema de reducir los índices de violencia. Así a ciencia cierta no me recuerdo cuánto, pero teníamos muchos proyectos que incidían en eso, en cómo reducir la violencia. Por ejemplo, me acuerdo mucho de jóvenes que eran reincidentes, o sea, que pues ya los conocían los policías porque entraban y salían por X o Y. eh, Se les apoyaba en varias partes, ¿no? Por ejemplo, uno era pues te involucrabas en el tema psicológico del por qué hacían ese tipo de cosas. Dependiendo de ese perfil psicológico, veías cómo se le apoyaba, ¿no? Por ejemplo, eh, en muchos casos era el tema de que no podían in- ingresar, digamos, al sistema económico, ¿no? Eran jóvenes que estaban prácticamente abandonados desde la niñez. Al no construirse en un tema principalmente a lo mejor de educativo, Ujú. o sea, no tenían primaria, no tenían secundaria, no tenían prepa, no tenían mucho menos Sí, carrera. preparación escolar en general. Entonces, eso hacía que no pudieran entrar al sistema económico. O sea, no podían ir a pedir un trabajo porque no se los daban. Entonces, pues, imagínate la frustración de un chavo que se le cierran todas las puertas y únicamente está pues a merced de lo que suceda, ¿no? Entonces, pues para muchos la salida más sencilla pues es entrar en un tema de violencia o de crimen. Entonces, hubo ahí un programa de buscarles que tomaran cursos para poder eh, tener la preparatoria, tener la secundaria y ya con eso abrirles un poquito el panorama. Incluso jóvenes que estaban un poquito más maduros, por así decirlo, que ya tenían un proceso más adelantado, incluso se les daba capital semilla para que pusieran su negocio. Hay varios casos, a mí eso yo creo que es de lo que más orgullo me da, eh, ver casos que hoy en día siguen funcionando, de negocios que hoy en día siguen funcionando. O sea, que dices, se les apoyó en algún momento con algún capital semilla y hoy ese negocio que sacó a ese joven de la violencia y del crimen hoy le da un sustento y incluso para toda su familia. Para mí es como ver me acuerdo mucho de una cafetería que sacó un chavo ahí en Santa Bárbara, que hoy en día sigue funcionando. Para mí Más o menos es cuánto con tiempo ha esto. pasado sin pisarnos los callos. Este fue en el 2010, más o menos. Que ya lleva Son 17 15, años. sí, sí. Y ahí sigue. Ya es un referente incluso de 16, su comunidad. 16 años. Otros en otras comunidades también. O sea, hay ejemplos muy específicos, ¿no? Obviamente, pues no se puede ayudar a todos como te gustaría, pero el saber que por lo menos incidiste en que algunos puedan salir de ese entorno, para mí es cuando justifica muchas cosas. Eh, Me imagino que esas cosas son hasta temas pues, personales, ¿no? Que a veces tienes que dejar de lado el tiempo con la familia, el dedicarle tiempo, Sí, porque digo, algo que me consta de alguna manera, es que también la gente luego dice que como ser un servidor público y que tienes un horario de que salen en promedio 4 de la tarde, ujú, cuando la mayoría de la gente sale a las 5 o 6 de la tarde, piensa que hay ahí una desventaja o por qué, ¿no? Cuando en realidad, pues una vez que estás en el servicio público, la realidad es que prácticamente estás, al llamado, ¿no? O sea, exactamente. puedes estar trabajando en horas nocturnas, Sí, o sea, fuera de oficina. sí, sí, sí. Después de que estás aquí, ¿a qué área pasas? Después de estar en Juventud, pasé a Desarrollo Social. A- ahí dimos en el área de becas, por así decirlo. Realmente ahí ya era un contacto un poco más, menos personal, por así decirlo. O sea, ya hay un proceso que hay que cumplir y la verdad es que fue el área que menos me gustó. No, o sea, por lo mismo, ¿no? Si uno quiere estar en calle, quiere estar ayudando, quiere estar haciendo las cosas para que cambien. Pues estar detrás de un escritor recibiendo documentación, pues no me encantó, digamos. Pero pues digo, también te da un poquito de experiencia, sobre todo en la atención al ciudadano, ¿no? Oye, y sí es cierto que
dependiendo de tipos de apoyo. O sea, vamos a dejarlo entre becas y apoyo. Ujú. Es verdad que hay gente que quiere aplicar sin tener las bases, pero de una manera muy, vamos a decirlo, como intensa o no sé cómo decirle, de esas personas que llegan a ser hasta incómodas porque quieren obtener algo por los cuales pues no cumplen los requisitos, ¿no? O también había escuchado por ahí el rumor de que gente pues no usa su recurso como o no lo aprovecha como está planeado. ¿Has escuchado de estas historias? ¿Te pasaron de estas cosas? Sí, obviamente sí, hay historias muy chuscas en el servicio público que me han tocado. O sea, no necesariamente en el tema de, pues sí, de que aplican. Me recuerdo, esto fue en otra chamba, me, me tocó uno que cuando trabajaba en Palacio de Gobierno, que se fue a manifestar porque el gobernador en aquel tiempo le había prometido un cartón de cervezas. Entonces, literalmente fue a las oficinas, a Palacio, a gritar de que le habían prometido un cartón de cervezas. Este, digo, ya después se arregló ese tema, pero también pasa de todo, ¿no? También cosas que luego a ti te duele, o sea, que dices, a veces las reglas son muy estrictas, sobre todo en becas, me acuerdo que eran muy estrictas, y que decías, híjole, es que este chavo, o sea, veías luego porque te ponen su carnet, sus calificaciones, y obviamente no juntaban el promedio. Pero veías otras asignaturas que tenía, le iba muy bien. Y otras que eran, o sea, ya sumado, pues no daba el promedio, pero decías más bien con que le den un empujoncito, le va a ir muy bien. O sea, a lo mejor ahorita no se le da las matemáticas, pero dices, este chavo va para otro camino, ¿no? Entonces luego encasillarlos en que no, pues no eres apto, no puedes entrar, híjole, también te dices, no, es que este sí se lo quiero dar, ¿no? Porque Sí, sé que sí lo va a hay aprovechar. personas que tienen cierto genio en algunas áreas y pues es normal que en las otras, pues es que Sí, nadie es todólogo, ¿no? Al final sí, de sí, sí, cuentas y nadie es perfecto en todo. exactamente. Y digo, por eso hay reglas, ¿no? Porque para que no quede a criterio de uno dárselas o no dárselas. A lo mejor cuando se está construyendo el tema de política pública, ahí es en donde sí puedes incidir en ese tipo de cosas, ¿no? De, vamos a cambiar las reglas para esto o esto, ¿no? Pero en ese momento, pues no le puedes decir el sí, porque pues así son las reglas y si tú le das el sí, significa que tú estás, este, pues dándole Sí, como un cierto privilegio, ¿no? privilegio. Y ahora se tendría que entender que ahora también hay otras excepciones. Exactamente. Podría haber otras excepciones. Entonces, a veces pareciera que somos el juez, pero realmente no. Sí, Y está bien, creo que es algo que se tiene que hacer. O sea, el tener reglas nos permite tener pues ser más transparentes. claro. Dando el salto hacia el turismo, ¿cómo llegas a ser director de promoción turística? ¿Cómo llego a ser director de promoción turística? Mira, ah, hay que acordarnos en tema, yo llegué ahí un poquito después de la pandemia. Primero fui director de emprendimiento. em, Fui el que inauguró la dirección de emprendimiento y las oficinas. Y yo la verdad es que en su momento sentía que, híjole, yo no me quería mover de ahí, porque le decía, es que es mi bebé, emprendimiento es mi bebé pues que me mueva en otra área como que no. En aquel momento el alcalde en turno, Roberto Sosa, me invitó a trabajar en turismo, porque la bandera en aquel tiempo de Roberto Sosa era el turismo. O sea, quería impulsar tema turístico de Corregidora, que él lo veía como un factor importante para el desarrollo económico de la región. Y yo creo que por los antecedentes de que echas a andar una oficina desde cero, me tocó hacer una dirección de cero, Ujú. pues creo que fue uno de los motivos del por cual dijo, es que necesito que me eches la mano acá, porque es una de mis banderas. Entonces, pues sí, sí, obviamente para mí fue gran orgullo que me hayan considerado para ese puesto, este, que yo no lo quería tomar, pero el que me hayan considerado de parte del alcalde de formar parte de su equipo en esa área en específico, sí fue
fue algo que me llenó, la verdad. Oye, eso no me lo sabía. ¿No? No. Y bueno, me imagino que entonces, si ya estabas encaminado a, como dices, ya tenías este nuevo bebé, y das el brinco, eh, ¿cómo cambiaste esa mentalidad? ¿Cómo cambiaste ese enfoque? Porque al final de cuentas, creo que coinciden en que ambos buscan el que al municipio les llegue recurso de alguna manera, ¿no? Creo Ujú. que en el primero, pues probablemente sea más en contacto con empresas, pero por el otro es un lado más social. Se vuelve, se vuelve estar cercano también con la gente, se vuelve este tema de, de definir, porque como bien lo dices, turismo es algo tan chiquito o tan grande como quieras, porque hay turismo que puedes desarrollar para un núcleo pequeño, o sea, que sean solamente los de la región, los de la cabecera, hasta puedes hacer algo regional o nacional, o sea, al final de cuentas, ahora sí como que en este tema el límite está bastante amplio. ¿Cómo das ese salto a decidir o quién lo decide? De dar el salto de... ¿De qué tamaño o qué tipo de turismo tener? Ah, ok, de turismo. Eh, bueno, la primera choque bueno, no choque. Primer aprendizaje que tuve dentro del área de turismo es que, y digo, es una imagen muy popular de todos cuando hablamos de turismo, piensan que es difusión, ¿no? O ir a ofertar el municipio a otros lados para que la gente venga, ¿no? Y digo, Ujú. o sea, marketing. O sea, piensan que es marketing. Y de cierta manera sí es uno de los pilares del turismo, pero al final todo lo turístico se tiene que traducir en que haya derrama económica local. O sea, si vamos a promocionar, si vamos a hacer proyectos turísticos, es para que venga gente de fuera y deje su dinero aquí. Ujú. Entonces, em, si no, o sea, y partiendo de esa base, es, digamos, ¿de qué me sirve, digamos, ir a promocionar Corregidora a Rusia, ¿no? Si Sí. ves que la cantidad de visitantes de Rusia es mínimo, Ujú. pues a lo mejor el gasto que vas a hacer para ir a promocionarlo a Rusia no, no es Equiparable con lo que generan en equiparable su con lo que derrama es actual, ¿no? exactamente. Entonces, dices, bueno, partiendo de esa base, ¿a qué lugares sí podemos traer personas y que sí pueden generar derrama, ¿no? En vez de dedicar 100,000 pesos, no sé, un ejemplo, a ver a Rusia, pues mejor lo dedico a las zonas que sí me traen personas y que sí, si yo le apuesto a esto, me va a traer personas que van a generar derrama. Entonces, digamos que esa es la base para muchas decisiones que hacemos. Em, eh, por ejemplo, algo que veíamos, la mayor cantidad de visitantes que tenemos en Corregidora vienen de Querétaro. Es de personas que vienen a la ciudad de Querétaro y que en una escapada van y visitan, por ejemplo, la zona arqueológica. Entonces dijimos, bueno, nuestra estrategia turística a lo mejor hay que enfocarle un poquito más para que esas personas que llegan a Querétaro puedan acercarse a Corregidora y lo vayan a conocer. Este, entonces, digamos, si tuvieras recursos ilimitados, pues sí le inviertes a todos lados, pero como son muy, muy poquitos, pues vas viendo cómo, ¿no? O sea, tienes que direccionarlos a un target en específico Exactamente. conforme vayas avanzando. Eh, Dos cosas. Primero, ¿cuáles consideras que son los puntos turísticos fuertes de tu municipio? Y dos, ahorita que mencionas que ya tienen, pues, el conocimiento de que los que asisten más son los de Querétaro, Ujú. ¿tienes como una lista o conoces cuáles son los visitantes por municipios o por estados, incluso por países que recibe Corregidora? Digo, obviamente todos son estimaciones. Em, a ver, la primera era de, Lugares turísticos. ajá, lugares turísticos, obviamente nuestra zona arqueológica del Cerrito, el santuario, bueno, la Basílica de la Virgen del Pueblito, Schoenstatt también,
Y digo, es algo muy curioso porque también yo no conocía lo que se llama turismo religioso, eh, que incluso es mayor que que la gente que visita al tema arqueológico. Yo no lo sabía. Ok. Eso me llamó mucho la atención. Pero bueno, este, nuestra zona recreativa del Batán, y digamos, esos son, para no hacer la lista tan larga, como los grandes elementos turísticos. Em, Creo que también hay en tema de costumbres que creo que ya también está empezando a generar cierto turismo, es en el Paseo del Buey. sí, digo, las fiestas de febrero, entre ellas una de las festividades es la del Paseo del Buey. Sí, sí genera obviamente que venga gente de muchas partes, eh, pero sobre todo que vienen a celebrar a la Virgen del Pueblito, sobre todo en estados vecinos viene gente a visitar a la Virgen del Pueblito en su cumpleaños. ¿Puedes contarnos así de manera muy resumida lo que es el Paseo del Buey y en qué fechas más o menos Ok. se da? Este, Porque yo cuando lo conocí se me hizo increíble eso, o sea, no lo había visto en ningún otro lado. la verdad es que está padrísimo. El tema del Paseo del Buey es algo que sí te impacta. Y siempre está la bromita, ¿no? De que van a pasear ¿a quién van a pasear ahora? ¿Quién es el güey más güey del pueblito, ¿no? Pero es un recorrido que hacen de originalmente de un buey, pero obviamente son más bueyes, que lo pasean por las calles del pueblito con la idea que al final lo hagan un Ok, caldo de buey. sí, Em, pero es una tradición obviamente que tiene muchísimos años y se hace en veneración a la Virgen del pueblito, porque es una forma en las que agradecen a la Virgen por los beneficios que le dieron ojo, a la población. ya, Cuando sacrifican al buey y lo hacen caldo, lo hacen las corporaciones, hay como 15 corporaciones, cada una hace su versión del caldo y lo reparten a la comunidad. O sea, seas o no seas ciudadano o vecino de ahí del pueblito, si tú vas te van a dar de comer. O sea, es una forma de ofrecerle a todo el mundo, eh, pues, que les fue bien en el año. Em, entonces tú puedes llevar tu botecito y te sirven bueno, preguntan si eres de ahí o no lo eres, si hablas español o no hablas español, te van a servir tu caldito y para que te lo comas. Entonces, eso está muy padre, ¿no? O sea, como, eh, sí, o sea, esa tradición es en comunidad, o sea, es una forma de generar comunidad y a mí me encanta, ¿no? Por ejemplo, también está el de los lachicos. ¿No sabes qué son los no, lachicos? ese sí no lo conozco. Es Así me agarraste de bajada. que se festeja en las mismas fechas. Y la gente se pone como unas máscaras de madera en un día específico y puedes ir a, por ejemplo, si tú me caes mal, yo me pongo esa máscara y te digo todas tus verdades, con groserías o sin groserías, y tú nunca vas a saber realmente quién es el que está Sí, detrás de esa o sea, máscara, ¿no? te veo alto, güero y con máscara y no vas a ver. O el tono de voz, ¿no? Pero digamos, la función a lo mejor era esa, ¿no? De que es el día en el que puedes expresarse libremente Ok, y decirle las verdades a la gente que te cae mal o a la gente que te cae bien, sin ser juzgado. ok, bueno, aquí producción ya sabe cómo va a tener su máscara para esas fechas. Entonces, esa, por ejemplo, también me encanta, ¿no? Que a lo mejor la gente se ubica las máscaras, pero no ubica la tradición. Entonces, eso, O sea, es una máscara en específico. mira, realmente ya hoy en día ya hasta se ponen la máscara que encuentres. O sea, originalmente sí eran unas máscaras como de madera, pero puedes llevar la que quieras. O sea, Ok, igual está abierta a todo el mundo, cualquiera puede ir y poner su máscara y decir las verdades a todo el mundo. imagínate, voy a tener que ir yo y aparte tengo que, ¿cómo se llama? Importar Al que te al cae que, mal. al que me cae mal. Oye, pues mira, qué interesante, esa no la sabía. Ajá. Otro dato interesante que creo que, y regresando un poquito en el tema de la pirámide que tienen, Ujú. el tema del fortín.
Ok. Eso yo creo que igual, digamos que una construcción sobre un basamento, una pirámide, porque no se le considera pirámide tal cual a la que está aquí, eh, es más un centro ceremonial, ¿no? El Basamento de que, piramidal. Sí, sí es sí, una pirámide. y creo que nada más lo había visto en Cholula, que en la parte de arriba tiene el templo. Ajá. Pues mira, dicen que, digo, todos son mitos, que el hacendado en aquel tiempo, un mexicano, ya es en épocas más recientes, pues vio un cerro y decidió hacer ahí su fortín, que es como una casita donde podía ver todos sus sembradíos. O sea, era una forma como de poder... Sí, estar hasta arriba para poder ver Ajá. todos los terrenos que están en la parte de abajo, ¿no? Entonces utilizó obviamente piedras que se encontraba alrededor, que son principalmente de la pirámide, y con ellas construyó el fortín. Luego preguntan, oye, ¿por qué no quitan esa estructura? Y le digo, bueno, es que de entrada son piezas de la pirámide, o sea, que fueron utilizadas para hacer ese fortín. Y dos, pues ya tiene más de 200 años, pues obviamente ya está catalogado. Y a mi parecer le da cierta identidad a la pirámide. Sí, sí, la Sí. hace ver también como... Tiene una forma muy característica, la verdad. Sí, 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 Es cierto. ya, o sea, digo, no es tan famoso todavía a nivel mundial, pero el hecho de que veas esa forma, ya sabes que hablas de la pirámide del Cerrito. Claro. Y, y otra cosa interesante, por ejemplo, de la pirámide es que realmente no se sabe el origen. Se sabe que lo ocuparon los toltecas, pero ya posteriormente. O sea, Ok. pero realmente quién fue el primero en construirlo, no se sabe. Y otra de las cosas más que bueno, que me llamaron la atención, es que mucha de la información de ese centro ceremonial del Cerrito se ha sacado del, de la Biblioteca del Vaticano. No, o sea, ¿cómo está eso? Sí, no, está cañón. ¿Cómo es? ¿Cómo crees? Sí, digamos que esta pirámide desapareció de la historia Ujú. y de los pocos registros que existen, o sea, imagínate el nivel de importancia de esta pirámide, que se han encontrado hasta conchitas. O sea, significa que tuvieron contacto con personas que Sí, vivían gente en que caminó, bueno, que de alguna manera se tuvo que trasladar desde la lugares costa. recónditos Ajá. para Y poder ir. se han encontrado un Chacmol, por ejemplo. O Ok. sea, esto habla que era un sitio que tenía intercambio con toda Mesoamérica, que en aquellos tiempos todo el mundo lo ubicaba y que era un lugar de suma importancia. De hecho, de ahí al norte ya no hay una pirámide de ese tamaño. O sea, no vas a encontrar algo tan grande como aquí, de aquí al norte. Entonces dices, oye, ¿cómo es que este sitio que era tan importante y tan relevante para toda la región no aparezca en los libros de historia, cabrón? O sea, en los... O sea, Sí. ¿dónde está, no? Sí, porque también había escuchado que, digo, en algunas de las visitas nos decían que el basamento es más grande que incluso que Chichen Itzá, Ajá, ¿no? exactamente. Sí, 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 es enorme. O sea, realmente cuando vas y la visitas, que es algo que invito a todos, te das cuenta de las dimensiones que tiene. O sea, es algo gigantesco. Este, eh, y digo, hay muchos misterios alrededor. Hay arqueólogos que han trabajado específicamente en el sitio y cada vez se encuentran cosas diferentes. También se me hace interesante cómo lo que decías del Fortín, que regularmente este tipo de construcciones antiguas están protegidas por el INAH. Ujú, Eh, por el tipo de construcción que tiene en la parte superior, en lo que es el Fortín, también el Fortín está protegido. así es. Y todavía tiene otra protección, porque por el tiempo que estuvo, vamos a decirlo, enterrada, Ajá, este, generó vegetación a su así es. alrededor, de tal manera que solamente descubrieron dos caras. Así es. Y las otras dos, como tienen vegetación, a su vez tienen fauna, Así es. y también tiene una protección eso. Sí, O sea, tiene una triple protección. O sea, prácticamente esa pirámide como está, es como, pues me imagino que como va a quedar, ¿no? así es. Y sí, ya es una zona natural protegida. Y siempre también es algo que nos preguntan, es ¿por qué solamente dos caras? ¿Por cuándo van a descubrir las otras dos caras? Yo antes era de esa creencia, pero ya después hablando con los arqueólogos y con la gente de Lina, te das cuenta que tiene que quedarse así.
solamente con dos caras, precisamente por toda la fauna que hay alrededor. Pero, por ejemplo, uno de los proyectos que hay es empezar a construir senderos. Como ya se volvió una zona de mucha vegetación, ya podemos hacer como senderos interpretativos por la zona y pues te da sombra, te da un lugar, o sea, como cambiarle el esquema, ¿no? Ok. Vengo a ver la pirámide y sí, ya la vi, me tomé mi foto y me voy, Sí, sino ¿no? que ahora la vivas, ¿no? La vivas, Ok. vete a pasear, ve a caminar los senderos, ve a ver qué especies te encuentras, qué arbolitos te encuentras, o sea, ya cambia el esquema, ¿no? Incluso, pues me quiero ir a correr, pues tienes otro lugar donde puedes irte a correr, o sea, ya que la gente se vaya apropiando del espacio, o sea, no nada más en tema visual. Fíjate que eso sería padrísimo, o sea, porque al final de cuentas es una manera en la cual te acercas a la familia, te acercas si lo quieres ver, ya hablándolo como si fuera un producto, mercadológicamente, estás hablando de una experiencia, Exactamente. estás hablando de que puedes jalar a personas no solamente para una visita visual y de aprendizaje, que también porque tienen su museo, sino que también ya se vuelve una experiencia de caminata y yo creo que puedes tener una mayor afluencia, ¿no? Sí, 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 totalmente. Digo, ese es uno de varios proyectos que hay en el sitio y a mí me parece mucho más relevante a tener una pirámide Sí, plana, por inerte, así ahí decirlo, ¿no? plano. Inerte. Sí. Pues sí, o sea, digamos, y aparte le da cierto carisma, o sea, un día realmente espero que el arqueólogo nos pueda invitar a varios para que conozcan esos senderos tan padrísimos. O sea, a mí me ha tocado ver, por ejemplo, zorritos de la zona, zorrillos, bueno, víboras, obviamente. O sea, ya hay toda una fauna ahí que está padrísimo. Sí, lo cual nos habla del tamaño Sí, sí, sí. de la experiencia que se puede dar. Oye, pues buenísimo, Ajá. buenísimo. Oye, y bueno, desde que eres parte de turismo, ahorita lo que estábamos platicando, que pues todo es hacia la gente, esto es para socializarlo, ¿no? Para socializar el tema de lo que ofreces como municipio, Ujú. para poder dárselo a la gente y para invitar a foráneos a que vengan a visitarte. ¿Qué experiencias buenas has tenido y qué experiencias malas? Que digas, ay, esto sí. ¿En turismo? Ajá. Sí, o sea, no, no vamos a hacerle para atrás, no quiero aquí llorar, nada de eso. Así. No, digo, la verdad es que tenemos fama, hasta es un lema que luego lo usamos los que trabajamos en gobierno, en turismo. Decimos, es que turismo nunca da malas noticias. Digo, híjole, sí es cierto. O sea, cuando tú escuchas una noticia turística, siempre son buenas noticias, ¿no? Nunca vas o rara vez, o la verdad es que nunca nos ha tocado de que digas, oh, pues es que, este, deshicimos algo y ahora hay menos turismo, ¿no? O sea, siempre es dando buenas noticias. Entonces, también eso es padre del ambiente, ¿no? Siempre es un ambiente positivo. Eh, al final, tú estás ahí para solucionar, sí, problemas, pero que, es que no sé cómo ponerlo. O sea, que la gente no sabe cómo, o sea, no sabe que se lo está solucionando de esa manera. Ok, O sea, por ejemplo, estamos impactando en este proyecto que es el video mapping, que al final se va a traducir en que los negocios alrededor empiezan a tener más afluencia de clientes, ok, ¿sabes? O ya, sea, ok. entonces la gente a lo mejor sí lo empieza a ligar un poquito, pero nunca es oye, necesito que me pongas ahí una atracción turística para generar ingresos a mi negocio, ¿sabes? Ok. No sé si más o menos Sí, sí, expliqué. sí, claro. Eh, obviamente, pues pasa de todo. A mí, cosas malas que nos ha pasado, no las puedo decir, nada. No, de todos. Es que hay muchas historias, hay cosas bien chuscas. O sea, una vez contratamos a unos chavos a que nos pintaran unos cuadros de luz negra. Bueno, creo que tú sí lo sabes un poquito. em, y que iba a hacer una exposición en varias partes del municipio y después resulta que
uno de los que pintó el cuadro pues tenía un proceso penal por una violación que había hecho. Entonces, de repente empezamos a tener manifestantes o la mamá de una de las afectadas, pues se fue a manifestar para decir por qué exhibíamos una obra de una persona con ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, híjole, pues sí, en ese momento pues decidimos terminar de exponer la obra, o sea, ya no la vamos a exponer en otros sitios porque pues sí generaba como cierta, Sí, claro, se volvió muy mediático, me imagino. sí, callosidades y digo, siempre en todos nuestros eventos o en proyectos siempre pasan detalles, o sea, nunca sale algo limpio. Nos han pasado cosas bien chistosas, pero bueno, ya ese es otro tema. ¿Algún evento que digas, esto es como evento, proyecto, que hayas dicho, esto es como que mi estandarte, esto fue lo que más me ha gustado hacer, esto es lo que más Uy, esfuerzo. tenemos varias. Em, el primero, yo creo que fue el tema de cambiarle la iluminación a la pirámide. O sea, de que de todas partes de la ciudad puedas tenerlo como referente la pirámide del pueblito por la iluminación que tiene. El tema del videomapping, que son proyecciones de audiovisuales en las paredes de la pirámide, que ese también fue un proyecto bastante complicado de lograr. Y el mercado gastronómico, que es el lugar donde puedes irte a comer o a tomarte una cerveza con vista a la pirámide. Y el nombramiento de Barrio Mágico. O sea, si te lo resumo, te lo podría resumir con esas. ¿Qué es lo de Barrio Mágico? Barrio Mágico, bueno, yo cuando llegué a la dirección de turismo me decían, oye, ¿por qué no hacemos el municipio Pueblo Mágico? Entonces ahí va yo todo iluso. Vamos a Sectur para pedir que seamos Pueblo Pueblo Mágico. Mágico. Pues Sectur de entrada siempre nos dijo no. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Los pueblos mágicos, lo dice el nombre, son pueblos. Ustedes ya no son pueblos, ustedes están dentro de la ciudad, ya son parte de la metrópoli, ya no pueden aplicar a ser este pueblo mágico. Entonces, pues fue como, bueno, pues ya. Pues tiempo después, junto con Sectur del Estado, se trabajó en este proyecto a nivel nacional, que son los barrios mágicos, porque habíamos lugares que cumplíamos con todas las características para ser pueblo mágicos, pero por el hecho de ser ciudad, no podíamos aplicarlo. Entonces, como lo sacó Turismo del Estado, dijo, bueno, pues vamos a crear este nuevo componente que son los barrios mágicos. Por darte un ejemplo, por ejemplo, Xochimilco tampoco podía ser pueblo mágico por ser Estar parte de la dentro de la ciudad. ciudad. Ajá, claro. Entonces, fuimos de los primeros 9 barrios mágicos en todo el país por nuestras características, ¿no? Entonces, haber logrado ese nombramiento que está al mismo nivel que un pueblo mágico, la verdad es que es un orgullo eh, para mí como servidor público, ¿no? Y que gracias a ello, pues, le decimos el Club Mágico. Ah, ok. Ya pertenecemos a este Club Mágico de la Secretaría de Turismo y que nos ha permitido a llevar a artesanos y a que nos inviten a ferias nacionales e internacionales, ¿no? O sea, hemos llevado la muñequita Pueblito a España, a varias ciudades de Estados Unidos, a hacer hermanamientos con diferentes ciudades. Por ejemplo, la siguiente semana vamos a hacer un hermanamiento con Bonfil, que también es un barrio mágico que está en Acapulco. Ya nos invitan al tianguis turístico. Es decir, nos ha permitido tener una proyección nacional e internacional sin que, digamos, tengamos que gastar tantos recursos, ¿no? Lo que te decía en un Ujú, inicio, ¿no? Pues, si hubiera recursos ilimitados, pues los promocionados por todos lados. claro. Entonces, entre muchas otras cosas, hay Sectur, hay un compromiso de Sectur Nacional, Secretaría de Turismo a nivel nacional, de incluso bajar fondos a los barrios mágicos para que sigan manteniendo esta estructura. Entonces, todavía no llegamos a ese punto,
pero próximamente. Entonces, sí, para mí es uno de mis emblemas, por así decirlo, Ok, no, pues, personales. no, pues está genial. O sea, fue un gran paso. Ujú. Mencionaste ahorita la palabra de hermanamiento. Sí. Eh, ¿Qué es un hermanamiento? ¿Para qué le funciona a turismo hacer hermanamientos? Este, bueno, turismo, mira, algo que también, pero empezó con esta administración, es que nos empezamos con el tema del artesanal. O sea, dijeron, los artesanos ahora pertenecen a turismo. O sea, te voy a decir que es para lo que nosotros lo buscamos. Hay Ok, diferentes tipos de entendimientos que son intercambios culturales, etcétera. ok. Pero específicamente para Corregidora, ¿cómo funciona? Para Corregidora nos funciona mucho en que los artesanos los llevamos a las ciudades hermanas. Las ciudades hermanas generalmente nos apoyan con el tema de los viáticos de los artesanos y ellos pueden empezar a tener mayor derrama económica y de cierta manera también promocionamos nuestro lugar. Obviamente cuando vienen artesanos de otras hermandades, nosotros los apoyamos y también los invitamos a nuestros eventos. Entonces, por ejemplo, en nuestro evento de Equinoccio, pues siempre invitamos a las ciudades hermanas a que pongan sus artesanos o su punto de venta o de promoción. Em, Entre otras cosas, por ejemplo, temas culturales, pero eso, bueno, ya involucra un poquito más a la Secretaría de Cultura de poder llevar personas para allá, como traerlos. Al final, el tener un intercambio siempre nos va a llenar en todos lados. O sea, no es únicamente en el tema económico, sino también de aprendizaje, de conocimiento, de vivencias. Por ejemplo, poder llevar a unos artesanos a España, pues les cambió Sí, su, claro. su modo de ver la vida, ¿no? Llevarlas a una feria internacional, la feria internacional de turismo más importante, pues obviamente les cambia su visión, les cambia su forma de ver las cosas, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, así es como vemos nosotros los Los hermanamientos. hermanamientos. Pues mira, con bastante provecho para ambas partes. Sí. Y mira, para ir cerrando esta charla que Ujú. a mí me encantaría seguirle rascando porque sé que hay otras cosas que andan por ahí pendientes, pero yo creo que eso lo dejamos para una segunda ocasión, una Ajá. segunda visita. Eh, ¿Hacia dónde va ahorita Guillermo Ugalde? ¿Hacia dónde va Guillermo. turismo? Ahora sí que estas dos partes. Bueno, primero el tema de turismo. eh, yo me queda claro que es un puesto que tiene una vigencia. Ahorita me gustaría trabajar en el proyecto, bueno, dos proyectos. El primero es el tema de regularización de predios. El primer casco de la ciudad, lo que es el pueblito. eh, Muchos de esos predios no cuentan con papeles, por así decirlo. Ok. O sea, no tienen. Y a la hora de que no cuentan con papeles, no pueden vender su predio, no pueden abrir un negocio, no pueden convertirlo en un hotel. O sea, están intestados, no pueden hacer prácticamente nada. ¿Y quién se lo queda? Pues la familia, ¿no? Entonces yo creo que si hacemos este proyecto de regularización de predios, vamos a empezar a generar a que haya más negocios que fomenten el turismo, o sea, más restaurantes, más hoteles, más tienditas, o sea, creo que nos va a permitir convertir al primer cuadro de la ciudad como un lugar que sea más turístico, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en el municipio de Querétaro pasó algo similar. eh, Dar ese, agarrar ese camino al tema económico estuvo complicado, pero se logró. Yo creo que ese es un proyecto que viene, que se tiene que trabajar ya. Y el segundo es el tema de eh, hacer unos cambios en la ley de desarrollo urbano y de construcción, enfocado principalmente a que vengan más hoteles. Por ejemplo, hoy en día en el municipio de Corregidora se pide un cajón de estacionamiento por cuarto. Y en nuestra ley de ingresos, el hotel y motel tienen el mismo esquema. O sea, son considerados lo mismo. Entonces,
¿qué pasa? ¿Quiénes sí cumplen de un cajón de estacionamiento por cuarto? Me han dicho que los moteles. Sí, Me han dicho. sí, ¿has visto? He escuchado. Los moteles, exactamente. Entonces, nosotros desde la misma ley fomentamos el que se llenara de moteles, Corregidora. Ahorita, ¿qué es lo que nos falta? Nos faltan muchos cuartos, pero de hoteles. El primer paso que tenemos que hacer es nosotros, desde la misma ley, fomentar a que haya más hoteles. ¿Cómo? Primero visualizando los diferentes tipos de hoteles. Por ejemplo, en la ley actual no considera los hoteles boutique. Sí, que no tienen espacios de estacionamiento. Exactamente. Entonces tenemos el centro del pueblito, que varios lugares pudieran ser hoteles boutique, pero al no contar con los cajones de estacionamiento, pues ya desde ahí le estamos diciendo que no. Entonces, hay que trabajar en temas legales para poder llegar a ese esquema junto con el ayuntamiento. Entonces, esos son los dos proyectos que veo a mediano plazo al sector turístico antes de que probablemente me mueva de ese lugar. Y segundo, bueno, de manera personal, ¿qué le toca? Pues en algún momento, pues claro que me gustaría ser presidente municipal, llegar a aspirar a un nivel más alto, por supuesto. Obviamente, pues hay diferentes cosas que hay que considerar antes. Sí, pero me imagino que sería darle a ese niño, a ese, Ajá. a ese Memo chiquito, Sí, sí, sí. su alcance, ¿no? Que haya llegado a esa meta. Sí. Oye, pues qué padre plática. Ya para cerrar, me gustaría hacerte dos pláticas igual en el sentido, dos preguntas, perdón, en el sentido también de turismo. Una, Ujú, ¿qué tan necesario ves el turismo en un municipio? ujú. Y dos, si es que lo conoces, ¿qué porcentaje del egreso anual se le otorga a una dirección o una secretaría en la cual se incluye turismo? Porque, bueno, en el conocimiento que tengo, hay muchas veces donde engloban lo que es turismo, cultura y a veces desarrollo económico dentro de una misma secretaría, Ujú. y a su vez genera estas tres direcciones, ¿no? Incluso conozco municipios que tienen dentro de una misma dirección sumadas algunas otras dos. Eh, Contados son los municipios que los conozco como secretaría, Ujú. pero en estos dos datos, ¿tienes ahí algún dato duro de eso y lo que piensas de turismo para todos los municipios? Este, a ver, en el tema, ¿qué tan importante es el turismo? Para el municipio de Corregidora estamos obligados a detonar el tema turístico. O sea, es el hecho de tener una zona arqueológica automáticamente nos vuelve turísticos. El hecho de tener una basílica, tenemos que atender el sector turístico. Em, Se logra de diferentes maneras, como ya lo mencionamos, que es un tema de promoción, es un tema de capacitación, es un tema de regularización, etcétera, ¿no? Em, ¿De cuánto porcentaje de los egresos? Pues es difícil de estimar porque para mí sería muy sencillo decir, oye, tenemos tanto presupuesto, pues a lo mejor me lo voy a gastar en promoción y no tenemos impacto. Yo lo veo más bien en lo que tenemos en colaboración con las diferentes áreas, qué tanta impacto en la derrama económica estamos logrando. No sé si más o menos. Sí, vea, ahora sí como que dato curioso. Hay municipios en Querétaro que del egreso total que tienen destinan a un 5%, pero te estoy hablando de los más grandes. Ujú. Y municipios de aquí de Querétaro, no los voy a quemar, destinan a veces menos del 0.5. Sí. Entonces, tu municipio, ¿por dónde crees que ande? Mira, no creo que sea muy alto, híjole, es que, es que es bien, es complicado traducirlo en temas económicos. O sea, obviamente hay áreas muy específicas, como el municipio de Querétaro, que a lo mejor tiene
mucha más población que atender o que dependen. También depende del alcance, o sea, por ejemplo, vemos Sí, allá tienen, ¿qué municipios, es? 8,000 millones ajá, en Querétaro. ¿Y cuántos le dan a Corregidora? de tema presupuestal, Ajá, o sea, hablándolo, porque es a 8,000, turismo, no, 8,000 le dan en ah, Querétaro, pues no sé, para todo hacer el año, para todas las, yo creo como que no, egreso. hacer como unos 1,000 o 2,000 millones, no lo sé. Pero es difícil, ¿eh? O sea, porque por ejemplo, ahorita te hablé de un tema de regularización de precios, pues que tiene que ver con Secretaría de Gobierno y de Ayuntamiento. Un tema de promoción con artesanos, pues también tiene que ver cultura. Este, u- o sea, al final, digamos, si conjugáramos todos esos elementos, pues tendrías una bolsa un poquito más grande del tema turístico, no es nada más el presupuesto de Ok, turismo, ¿no? sí, sí, O el sí. tema de comunicación social, etcétera. Ok. Otra pregunta. ¿Cómo ustedes eh, definen cuánto genera de derrama una persona? Uy, está bien complicado, ¿eh? Hay diferentes mecanismos que hemos utilizado. Otro de los temas que yo encontré cuando llegué a la dirección de turismo es que no teníamos indicadores. O sea, no sabíamos cuántas personas entraban a la pirámide, no sabíamos cuántas personas visitaban la basílica, no sabíamos. Entonces, lo primero que hicimos es, si queremos hacer estrategias turísticas, si queremos, no sabemos de dónde venía la gente y queremos, generar estrategias, pues tenemos que saber cuánto, ¿no? O de qué estamos hablando. Entonces, dentro de esas indicadores que generamos, entre ellas se hacen encuestas para generar más o menos en qué gasta. No se le pregunta en específico cuánto gasta, ¿no? Porque mucha gente pues, luego, sino, oye, para llegar a este espacio, ¿de dónde vino? Y qué gastó en el camino. O en qué va a gastar después. Y ya te, no, pues de aquí voy a ir a un restaurante acá, no, pues de aquí voy a ir a tomarme una coca al Oxxo y me voy. Y entonces ya empiezas como a cuantificar. Y así es como se llega más o menos. Obviamente son estimativos, no le vas a preguntar a todas las personas, pero más o menos es así. Interesante, interesante los medios. Pues, Guillermo, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por esta plática. Estuvo pues llena de bastantes recuerdos, que tocaba el tema de años. Luego lo Eh, hacemos más, Luego, luego le vamos rascando más por cada uno de esos ángulos que son menos formal, menos más formal y menos Nos ponemos aquí un vinito tinto y dejamos que fluya. que fluya. Ujú. Buenísimo. Pues de nuevo, muchas gracias. ¿Algo que quieras decir a la cama directamente con lo que quieras cerrar? Bueno, que la gente que tenga proyectos turísticos, que crea que pueda poner el tema turístico, artesanos que quieran buscar lugares de venta, que se acerquen a las oficinas de turismo. Nuestras redes son Turismo Corregidora. También, si quieren platicar con un servidor, siempre tengo agenda abierta para cualquier persona. Muchísimas gracias, Guillermo. Dale. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos otra vez aquí en la Caja Negra, el lugar donde sacamos los secretos de todas estas actividades, profesiones que tienen que ver con actividades creativas. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Chao.